Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el día 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago, República Dominicana. Fue un ensayista, escritor, poeta y político a tiempo completo. La primera labor de Balaguer fue de maestro de Historia de la Literatura en la Escuela Normal Superior de Santiago, a partir de abril de 1927 durante el gobierno de Horacio Vázquez. Dirigió los destinos del país en los periodos 1960-1962, 1966, 1978 y 1986-1996, ocupando así la presidencia de la República en 7 ocasiones, 6 veces como presidente constitucional y 1 vez como presidente provisional, siendo el político dominicano que en más ocasiones ha gobernado el país. Balaguer comenzó su carrera política en 1930, cuando fue nombrado fiscal, antes de que Rafael Leónidas Trujillo tomara el control del gobierno. Más tarde, Balaguer se inscribió en el Partido Dominicano, fundado por el dictador Trujillo, ya estando en el poder como presidente de la República Dominicana. La inscripción en el partido de Trujillo le permitió a Balaguer formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El Partido Dominicano fue creado como un mecanismo de control. Quien no estaba inscrito en el partido no conseguía un puesto de trabajo en el Estado. Parece una coincidencia, pero el ingreso de Joaquín Balaguer al partido político de Trujillo le abrió la puerta de ingreso al poder. Joaquín Balaguer fue un político que se formó bajo la sombra del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Estuvo al servicio del dictador en bajo perfil, un calculador sin dar señales de ambiciones políticas, hasta la desaparición física de su jefe, evento que aprovechó para llegar al poder de nuevo y aferrarse de él como el aire que respiraba. Durante los 30 años de dictadura, Joaquín Balaguer se desempeñó como un empleado del régimen y como un distinguido colaborador cercano a Trujillo. Dicen que Trujillo trató a Balaguer con mucha distinción y aprecio. Joaquín Balaguer fue un eficiente colaborador de Trujillo. Durante los 30 años de dictadura, nunca mostró perturbación, disgustos por los excesos, aberraciones que eran comunes en aquella época, siendo un ministro útil a Trujillo a sabiendas que un error podía costarle la vida. Durante la época de Trujillo se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario en Colombia y Ecuador, embajador en México, secretario de Educación y secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Joaquín Balaguer fue vicepresidente en el periodo de gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo, hermano del dictador. Este fue reelecto en 1957. 3 años más tarde, la OEA convenció a Trujillo de que no era bueno que un familiar suyo ocupara la presidencia. El dictador obligó a su hermano a renunciar y Balaguer le sucedió como presidente provisional de 1960-1962.
Cuando asesinaron al dictador el 30 de mayo de 1961, Balaguer tomó medidas para liberar al país del ambiente del régimen, a pesar de haber sido uno de los principales colaboradores durante 30 años. En esa ocasión concedió algunas libertades civiles y suavizó la censura a las personas. Las medidas provisionales tomadas por Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad, por los sectores políticos, presionado por los militares, quienes lo llamaban muñequito de papel. En 1962, un golpe de estado militar dirigido por el jefe de la Fuerza Aérea, Pedro Rodríguez Echavarría, lo obligó a exiliarse en la ciudad de New York. En 1963, Balaguer formó el Partido Reformista, el gobierno provisional que se instaló terminada la guerra del 24 de abril de 1965, anunció elecciones generales para el año 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad con la excusa de visitar a su madre que estaba enferma. Pidió un permiso para regresar del exilio, el cual le fue concedido. Balaguer se presentó a las elecciones de 1966 como el candidato de la paz, ante un público que terminaba de salir de una guerra. Sus discursos de campaña los enfocó en mensajes a las mujeres dominicanas y al campesino, resultando victorioso en las elecciones de 1966, convirtiéndose así en el presidente constitucional de la República Dominicana. Instalado en el poder, trató de apaciguar a los sobrevivientes antitrujillistas y los participantes de la guerra del 24 de abril de 1965. Los asesinatos políticos continuaron durante su administración como si fuera una continuación del gobierno del dictador Trujillo. Tuvo éxitos en el manejo de las finanzas públicas. Impulsó un modesto programa de desarrollo económico. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, dando a conocer un listado de muertos y desaparecidos, y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno de Balaguer, 366 personas perdieron la vida por represión política o desaparecieron. El 1 de enero de 1971, Balaguer designó al general Enrique Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después, surgió un autodenominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, conocido como la Banda Colorada, un grupo de jóvenes reclutados por el gobierno de Balaguer con fines represivos. Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, hidroeléctricas, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Presidió un sistema económico estable. Estos proyectos de construcción sirvieron para recompensar a sus partidarios políticos con lucrativos contratos de obras públicas. Los favorecidos con estos contratos se conocieron como los 300 millonarios. En las elecciones de 16 de mayo de 1974, debido a la presión política, la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas y la poca garantía constitucional, el Partido Revolucionario y otros 2 partidos del Acuerdo de Santiago retiraron a su candidato Antonio Guzmán de la contienda electoral. Balaguer evadió su responsabilidad en los crímenes cometidos por la Banda Colorada
y otras irregularidades vinculadas con las Fuerzas Armadas. Decía que eran sectores incontrolables del oficialismo y la subversión de izquierda. Balaguer intentó en 1978 mantenerse en el poder por un cuarto periodo consecutivo, pero el repudio popular lo detuvo. Se enfrentó al hacendado Antonio Guzmán Fernández. Cuando los resultados electorales mostraban una tendencia a favor de Guzmán, el ejército detuvo el conteo de los votos. Guzmán provocó a Balaguer la primera derrota electoral de su carrera. Tuvo que dejar el poder, siendo la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio cede el poder pacíficamente a un miembro de la oposición. Balaguer volvió a presentarse como candidato a la presidencia en 1986, a la edad de 80 años y casi ciego, aprovechando la división del partido en el poder, el PRD. Estaban enfrentados Peña Gómez y Jacobo Magluta. Ganó las elecciones por escaso margen. Balaguer desarrolló un gobierno más liberal que el gobierno represivo anterior, siendo más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales. Mantuvo una política de populismo, entrega de canastas, dinero y otras dádivas con el propósito de gobernar con los campesinos y la masa pobre. En 1990, con una abstención del 40%, Balaguer logra reelegirse con el 35.1% de los votos contra el 33.9% que obtuvo el profesor Juan Bosch. En 1992, para el 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América y la visita del Papa Juan Pablo II, Balaguer gastó millones en la restauración de la histórica ciudad colonial de Santo Domingo, quien junto al Papa Juan Pablo II inauguró el Faro a Colón. En la construcción del Faro a Colón se gastaron más de $200 millones, un faro de 10 pisos en honor a Cristóbal Colón. En 1994, Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia, casi con 90 años de edad y ciego por completo. Se enfrentó al doctor Peña Gómez. La campaña electoral fue la más sucia del país. Atacaron a Peña Gómez por su descendencia haitiana, llegando a decir que si ganaba anexaría el país con Haití. De manera fraudulenta se impuso a Peña Gómez con un 42.3% contra un 41.6% de los votos. Se dice que hubo alteraciones de las actas y del padrón en la misma Junta Electoral. Peña Gómez alegó un fraude y llamó a una huelga general. La Junta Central Electoral no sabía el número total de votantes registrados. El resultado en las listas distribuidas en los colegios electorales no coincidía con las dadas a los partidos. Dada esta situación, para resolver el impasse, se acordó modificar la Constitución. El día 14 de agosto de 1994 se modificó la Constitución para recortar el periodo presidencial a 2 años, programando las próximas elecciones para 1996. En las elecciones de 1996, el doctor Joaquín Balaguer no se presentó como candidato. Con descendencia y con paciencia. Señoras y señores. En las elecciones del año 2000, Balaguer, a la edad de 94 años, se postuló por novena y última vez a la presidencia de la República
desafiando las limitaciones físicas, su avanzada edad y las críticas de sus gobiernos anteriores. Quedó en tercer lugar, llegando así el fin de su carrera política. El doctor Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca en Santo Domingo el 14 de julio del 2002 a la edad de 96 años.